Listo. Muy bien. Bueno, les comentaba que la intención de pronto de todo esto, pues era el que nosotros pudiéramos identificar ahí algunos aspectos que están hasta cierto punto presentes, por ejemplo, en aspectos que son cotidianos, en aspectos que son ordinarios. Entonces decíamos pues que para este avión pues se consideraba toda esta parte, ¿no? Decíamos que era pues el tipo de material, el tipo de alas, el tipo de papel, el país de origen, mientras que unos eran mexicanos 100%, había franceses, alemanes, etcétera. Eh, Muchos consideraban la cuestión de la velocidad, ¿verdad? Entonces, había unos que rompían la barrera del sonido, había otros que volaban pues un poquito más confortable, ¿no? La velocidad de producción, por ejemplo, hubo quien sacó en este tiempo 2 aviones y estoy seguro que a lo mejor ya tiene 3 aviones ya en su línea de producción. Entonces, bueno, pues también la velocidad de producción de los aviones tenía mucho que ver, muy bien. El tipo de material del que estaban construidos, el tipo de decoración. Ay, repetí tipo de material. Sí, mira, ahí está, tipo de material y tipo de material. Pero es nada más uno, ahí está. En este caso, por ejemplo, también el propósito para el que estaban hechos, ¿no? O sea, había unos que eran totalmente para ser confortables, otros que eran aviones de ayuda, otros que eran aviones comerciales, aviones militares, caza, ¿qué? MiG 30 y qué, 37, 30 y MiG-41. MiG 41, ahí está. Entonces, de los que alcanzan a ver ahí la estratosfera, muy bien. Y bueno, también estaba la cuestión del espacio. Había unos que eran totalmente confortables y había otros que eran aviones chiquitos. Y otro aspecto era el peso. Y otro aspecto por ahí que se manejó fue la comodidad, el modelo, ¿verdad? La distancia que recorrían y por ahí alguien manejó la resistencia, ¿verdad? Que tenía este avión al momento de ser lanzado. Bueno, todo esto, si ustedes se fijan, todos estos aspectos tienen una particularidad. Esta particularidad es que estos aspectos tienen la posibilidad de cambiar dependiendo del modelo que estemos trabajando. Mm, ustedes conocen el mole, ¿verdad? Supongo yo que sí. Ok. Si yo llego con ustedes y les pido que me den un plato de mole, ¿cuál sería la primera pregunta que ustedes me podrían hacer a mí si yo soy su comensal? Voy a comer y les pido, oiga, por favor, ¿tiene mole? Pues si lo quiere dulce, picoso, rojo, verde. Ok. Vean ustedes que de pronto vamos a encontrar, gracias Janet, vamos a encontrar diferentes tipos de mole, por ejemplo, ¿no? Y como bien dice Janet, pues de pronto puede haber un mole que sea dulce, puede haber uno que sea, pues, un poquito más amargo, puede haber quizá otro que sea, eh, dependiendo incluso de la región, ¿verdad? Mole poblano, ¿qué otro mole hay? Oaxaqueño, y ya, ¿no? Mole francés, Blanco. ok, mole blanco, oiga, si no lo conocía, ¿de dónde es ese mole? ¿Sabe? Ok, bueno, Es que, pero, es que en mi servicio el otro día también, Ay, como chiquito. estoy en turismo aquí en Tlaquepaque y me mandan a los módulos de información y un ajá, día una señora llegó y me preguntó, oye, ¿en dónde puedo comer el mole blanco por aquí? Y así de, ¿what? ¿qué Y, tal, mole blanco? y yo le dije, no, pues sabe, la verdad. ¿Qué tal? No, digo, yo sabía del menudo blanco, ¿verdad? Pero del pozole blanco, no, pues ahora sí, ¿qué llevará? ¿Crema o qué? No sé, pero bueno, Creo que sí se hace con lácteos, con puros lácteos, pues, pero la sí, verdad no sé qué más lleve. ¿qué tal? No, Pues se es, hace con semillas, pero por ejemplo, con piñón, como semillas que no tengan cáscara o que se las pueda retirar, como la almendra, le quitas la cáscara y ya, queda en la parte blanca. ajá. Ok, bueno, pues hoy aprendimos una cosa nueva.
Sí, muy bien. Bueno, entonces, por ejemplo, puede haber mole blanco, puede haber mole poblano, oaxaqueño, este, no sé, en Chiapas quizá haya un tipo de mole específico de ahí, eh, o mole dulce, ¿verdad? Etcétera. La cuestión es que si se fijan ustedes, aunque siga siendo mole, el hecho de cambiar ciertas cosas, por ejemplo, de cambiar ciertos ingredientes, pues hace que este mole sea distinto. Entonces ocurre lo mismo cuando nosotros hacemos una investigación, cuando nosotros queremos armar una tesis, pues de pronto un aspecto que tenemos que empezar a ver, a visualizar, pues consiste en y poder identificar aquellas cosas que nosotros queremos evaluar, que nosotros queremos medir, que queremos de alguna manera estudiar. Y esas cosas reciben el nombre de variables de investigación. Como estas, ven ustedes que estos elementos son variables. Hago aquí la palabra, énfasis en la palabra variable, porque es algo con lo que vamos a trabajar todo este tiempo. Nosotros estamos expuestos ante distintas variables todos los días, solamente que pues ya estamos tan acostumbrados a ellas que ya no hacemos por identificarlas o por poder nombrarlas. Pero por ejemplo, vean que el hecho de que ustedes y yo estemos aquí conectados, pues pone en juego distintas variables. Por ejemplo, la velocidad de conexión, por ejemplo, el tipo de equipo de cómputo que tenemos cada uno o el tipo de celular que tiene cada uno, el tipo de sistema operativo. También pone de manifiesto la presencia de energía, ¿verdad? Por ejemplo, si se fuera la luz, pues de pronto ya no sería posible que nos pudiéramos conectar. Si el voltaje variara en su intensidad, pues entonces, pues ya también ya no podríamos conectarnos como originalmente pudiéramos hacerlo, o inclusive podría haber otro tipo de variables, ¿no? Distintas. Quizá a lo mejor llega ahorita la maestra Carla y dice, ¿saben qué? Ahorita hay que suspender todo porque pues pasó tal situación. Entonces, vean ustedes que dependemos nosotros de distintas variables, de que se produzcan o que no se produzcan distintas variables. Y para que ustedes puedan cocinar, pues también se necesitan ciertas variables. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes saben más que yo, en torno a que, por ejemplo, si queremos hacer eh, un café, vean que el café depende también de distintas variables, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo a este café le pongo 5 cucharadas de café por media taza de agua? ¿Estaría muy cargado? Ajá, vean ustedes, de hecho sería intomable, ¿no? O sea, pues imagínense 5 cucharadas por media taza de agua. Eh, de hecho, hay personas que el café expreso, por ejemplo, vean ustedes que no lo soportan, ¿no? Sobre todo aquellos que se toman el café sin azúcar. También puede ser el hecho de que alguien le ponga, por ejemplo, una cantidad de azúcar más alta o más baja. Hay quien le pone leche, hay quien no le pone, hay quien le pone crema, etcétera, 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 ¿no? Y si se van ustedes ahí a estos cafés, raros del Starbucks, pues de pronto van a ver que, sí, porque son híbridos. Yo la verdad, iba a tomar un café y de pronto, pues definitivamente, pues, eh, me fue imposible porque decía, caray, pues, ¿y qué pido, no? Porque yo nomás quería un café y de pronto vi que tenían caramel, macchiato y no sé qué tantas cosas más, ¿no? Entonces, bueno, todo ese tipo de situaciones, pues, de alguna manera, hacen, pues, que nosotros empecemos a ver de una simple cosa elementos que están presentes ahí. Y el chiste de esto es podernos fijar en qué elementos son los que vamos a estudiar. Entonces, les invito a ver esta presentación. eh, a ver, ahorita aquí se ve, en torno a este tema, ¿sale? Muy bien. ¿Ya se ve? ¿Sí? Sí. Sí. Ok, Sí. muy bien.
Bueno, este va a ser, gracias, nuestro primer tema que vamos a abordar y se refiere precisamente a esto, ¿no? A la presencia de las distintas variables de investigación. Nosotros estudiamos variables. Ustedes, cuando cocinan, juegan con variables, utilizan variables, ¿sí? No porque tenga 1 kilo de azúcar, le voy a echar todo el kilo de azúcar a un platillo, ¿cierto? Y no porque tenga todo el kilo de frijol, voy a ponerle todo el kilo de frijol, sino voy a dosificar, voy a medir, voy a evaluar qué cosas son las que me pueden servir para un tipo de platillo específico, ¿verdad? Entonces, esto que ustedes hacen de manera cotidiana cuando cocinan, pues lo hacemos también nosotros cuando hacemos un proyecto. Aquí nada más la diferencia está en que nosotros los ingredientes que vamos a utilizar son las variables. Estas variables se definen pues como aquel elemento que compone a un fenómeno, ¿sí? Imaginen por favor el fenómeno como eh, como aquel platillo, como aquel resultado de diferentes situaciones que se producen. Por ejemplo, el avión que ustedes construyeron hace un momento, pues es un producto, ¿cierto? Y para que se diera este avión, necesitamos de haber controlado diferentes variables, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí bien? Perfecto. Estas variables, como el nombre lo indica, pueden asumir algún valor, o sea, no lo tienen. Por ejemplo, yo hablo de los gramos que le voy a poner a un alimento, los gramos de azúcar o los gramos de harina o los gramos, perdón, de algún tipo de material, ¿no? Si estoy usando, por ejemplo, ciruelas, pues voy a ver cuántas ciruelas, cuántos gramos, y de qué tipo de ciruelas voy a utilizar, por ejemplo, ¿no? Y si estoy utilizando, o si estoy haciendo alguna bebida, pues de pronto voy a tener que especificar en qué cantidades voy a mezclar los elementos para esa bebida. Entonces, aquí, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de este avión, pues hablamos de que vamos a controlar distintas variables. Decíamos que estas variables no tienen un valor definido, ¿verdad? Y porque no tienen un valor definido, pues entonces puede ser posteriormente medida o evaluada. Y aquí tengo el resultado de este avión y vean que el avión, pues de pronto vamos a encontrar que recorre cierta distancia y esa distancia está ligada a cierto diseño, a cierta fuerza con que se lanzó, a cierta dirección, a cierto material con el que está construido, a cierto estilo quizá en que lanzamos esto. Y en investigaciones vamos a ver, perdón, que vamos a encontrar, perdón, dos tipos de variables. Variables a las que les vamos a llamar variables dependientes, porque específicamente estas variables dependen, como el nombre aquí lo indica, dependen de la presencia de otras. Por ejemplo, aquí la distancia que recorre nuestro avión, pues va a depender del estilo en que lanzamos este artefacto, del material con el que está hecho, de la dirección, de la fuerza, del diseño. Igualmente ustedes van a ver que, por ejemplo, siempre las cosas dependen unas de otras, ¿no? Entonces, em, imaginen un platillo que no tiene sal, ¿sí? O un postre sin azúcar, ¿sí? Sin dulce, pues, o sin miel, o sin un material endulzante, ¿no? Eh, pues quizá a lo mejor ya dejaría de ser postre, ¿no? Como tal. Entonces, lo que vamos a ver es que, por ejemplo, vamos a encontrar dos tipos de variables, y ahí es donde quiero detenerme un poquito, que van a ser variables dependientes y variables independientes. Por ejemplo, la distancia depende de la fuerza de lanzamiento. La distancia depende del diseño. Sin embargo,
el diseño del avión no depende de la distancia. La fuerza no depende de la distancia. La dirección no depende de la distancia. ¿Sí checan? O sea, va en un solo sentido, ¿verdad? No sé si más o menos me voy a entender hasta ahorita. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, si lo trasladamos al plano gastronómico, el mole depende del tipo de chile que vaya a utilizar precisamente en la elaboración, ¿cierto? Pero no al revés, ¿sí estamos? No un chile depende del mole, ¿sí me explico? O sea, no es al revés, sino que va en un solo sentido, ¿sí? O sea, una variable influye a otra variable. Y el chiste aquí es poder identificar qué cosas influyen a las otras, o sea, qué cosas están influyendo a las otras. Ustedes pues ya están en octavo ciclo y entonces, pues ya muchos ya están haciendo servicio social, no, las prácticas, entonces, y ya muchos ya trabajan pues o han trabajado, entonces de pronto pues han visto cosas, han ustedes tenido contacto con ciertas situaciones y estas situaciones de pronto nos permiten a nosotros poder empezar a plantear un problema de investigación. Esa es la primera parte que vamos a empezar a trabajar. Nosotros partimos siempre de problemas de investigación. Por ejemplo, les comentaba la sesión pasada, no sé si recuerdo ustedes, que sí, creo que sí, que una compañera quería hacer un estudio sobre los macarons y de pronto decía, es que los macarons de pronto son especialmente difíciles porque pues de pronto si no están a la temperatura adecuada, si no está el ambiente adecuado, entonces luego se van a romper, no van a quedar, ¿sí? Entonces su proyecto de tesis gira en torno, por ejemplo, a la elaboración de estos macarons. Eh, de pronto otras compañeras comenzaron a plantear la cuestión de los derechos de autor y decían, pues es que, por ejemplo, si Janet hace una receta nueva, eh, ¿quién garantiza que, por ejemplo, se le reconozca el trabajo de hacer su receta? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, decían, ¿qué tanto los gastrónomos conocen y tienen o pueden gestionar derechos de autor por la creación de alimentos? ¿Sí? Entonces, ese es otro proyecto por ahí que está de tesis. Entonces decían, bueno, no sé si me voy a explicar, eh, hasta qué punto nosotros podemos empezar a identificar ciertos fenómenos, ciertas cosas que nosotros pudiéramos estudiar. Pero una vez que los identificamos, el paso que sigue es poder identificar diferentes elementos variables que están en juego con esto. Y entonces les voy a proponer, antes de continuar, que por favor eh, hagamos lo siguiente, ¿sí? Ahí está hermoso su bebé. Gracias, profe. ¿Cuánto tiene? Va a cumplir 4 meses. 4 mesecitos. Oh, mire, Sí. chulada. Niño, niña. No se ¿Sí, alcanza a ver. Luciana? Niña. Es niña. Oh, felicidades, mire. Gracias. Ok. Bueno, entonces, les voy a pedir por favor lo siguiente. Mire, les voy a pasar aquí un enlace. Me gustaría, ¿sabes? La actividad de hoy. Me gustaría que ustedes relataran, hicieran un relato en el cual ustedes contaran algún tema que a ustedes les interese. Pero ojo, me gustaría que lo hicieran de manera extensa. No sé si me va a explicar. Por ejemplo, si de alguna manera yo nada más hablo de que hice un platillo, pues hasta ahí queda. Pero si, por ejemplo, yo empiezo a plantear eh, la historia de este platillo o empiezo a plantear, por ejemplo, también alguna situación en particular. Quizá a lo mejor trabajo en una cocina y de pronto el chef jefe, pues de pronto siempre anda de malas y todos andan de malas. Entonces ahí ya tengo una situación que puedo narrar, que puedo contar, ¿sí? Entonces me gustaría que ustedes me cuenten una historia eh, que pudiera ser
algo que a ustedes les pudiera interesar también como proyecto de tesis. Y de ahí vamos a poder empezar a extraer variables, ¿sí? Que esa va a ser aquí la línea de trabajo. Entonces, vamos a partir de una historia y de ahí luego vamos a empezar a generar diferentes variables de estudio, diferentes variables de investigación. ¿Por qué una historia? Bueno, a veces uno piensa que una tesis tiene que ver con aspectos que están como muy alejados, pero la verdad es que las tesis deben de partir de cosas que son muy cercanas, cosas que sí podemos estudiar. ¿Sí me explico? O sea, que estamos en contacto con ellas, de tal manera de que pues seamos expertos en esto y que entonces conozcamos de una forma pues precisa qué aspectos son los que vamos a poder evaluar y qué cosas son las que vamos a poder estudiar. Entonces, les pediría por favor que más o menos en lo que sería una cuartilla aproximadamente, ustedes relaten, hagan un relato, pero me gustaría que fueran muy específicos, cuenten una historia que de alguna manera a ustedes les interese y que ustedes pudieran partir de ahí para hacer un proyecto de tesis, ¿sí? ¿Sí me doy a explicar? Profe, ¿nos puede decir cómo, no sé, cómo empezar a redactarlo? ¿Se Ok. podría decir esa historia? Por ejemplo, alguna situación que a ti te llame la atención acerca del área de gastronomía. Ok. Pero ¿como qué sería, por ejemplo? Ah, pues ahorita me está llamando mucho la atención todo el área de chocolate, Ujú, como pues sí, como el temperado. ok. Entonces, por ejemplo, ese temperado, ese es, hay un aspecto. ¿Conoces tú alguna dificultad, alguna situación donde de alguna manera exista pues como alguna problemática para hacer el temperado? Todo el mundo puede hacer temperados, se venden los temperados, Pues sí, de hecho tiene así como una dificultad porque si te pasas de la temperatura o si no está la temperatura adecuada, pues no se completa pues la cristalización en el chocolate y no queda crocante. ok, entonces, por ejemplo, puedes empezar quizá a lo mejor a plantear un suceso que te haya sucedido o que tú hayas visto que le haya pasado a otra persona, donde tú puedas ver, por ejemplo, que no puede hacer el temperado de manera adecuada, ¿sí? Y entonces tú puedes empezar a narrar la historia, o sea, qué pasó, qué sucedió, y cuentas, ¿no? Pues es que empezó a moler, los granos de cacao, pero, de pronto, pues, hubo más calor, no sé, o sea, tú cuenta la Ok. historia, ¿sí me explico? O sea, debes de que ustedes cuenten una historia, digo, puede ser en ese sentido, o algo que tenga que ver con la cuestión de la gastronomía. Eh, y por ejemplo, cómo se da el ambiente que existe, por ejemplo, en el área de cocina. ¿Qué pasa con la cuestión de la atención al cliente? Sí me explico, o sea, aspectos que a lo mejor no necesariamente tienen que ver con el cocinar, pero que en nuestra experiencia se están presentando, están ahí y están relacionados con el trabajo que nosotros hacemos, ¿sí? No sé si me va a explicar. Inclusive por ahí alguna vez alguien empezó a hacer un trabajo que me pareció interesante sobre el manejo del estrés y la atención al cliente en empresas de gastronomía, ¿no? Y empezó a narrar ahí una historia de un cliente que se enojó, que le aventó la comida y que, ¿sí me explico? Entonces, ¿cómo lidiar con eso, no? O sea, no sé si me va a explicar. Entonces, son aspectos que no necesariamente implican la preparación de alimentos, pero que están ligados con nuestro quehacer, ¿verdad? En este caso, como chef, como gastrónomos. Entonces, por ahí unas compañeras hicieron uno sobre una cuestión de de la cerveza. Entonces, bueno, y planteaban esta situación de la cerveza artesanal y cómo de pronto había dejado de ser artesanal para hacer, por ejemplo, una cerveza ya no artesanal, como en el caso, por ejemplo, de la Minerva, que es artesanal, pero que de pronto dicen, pero ya los procesos y demás ya no son como tan artesanales, ¿no? Entonces, bueno, no sé si me explico, o sea, son elementos que están ahí. eh, bueno, ya no les digo más porque sería como contaminarlos, ¿no? De pronto, pero
La idea es que ustedes, de lo que ustedes han experimentado, conocen, saben acerca de esto, narren una situación. O sea, me gustaría que fuera narración, como si le contaran a una persona acerca de lo que sucede. Y les paso el enlace. A ver, aquí está. Esta va a ser su actividad del día de hoy. Se lo voy a pasar aquí en el chat. Y ahí pueden ingresar, ¿sale? Listo. Ahí está. Salud. Gracias. Ok. Profe, una pregunta. Sí, Francisco. ¿Para esta historia debe ser algo que nosotros ya sepamos o nos haya sucedido? Sí. O que ustedes hayan visto. Que sea quizá un problema que tú pues tengas conocimiento en torno pues al área de la gastronomía. Ah, ok, gracias. ¿Ah? Ok. Aquí sean lo más extensos posibles. Les voy a pedir que sean los más rolleros posibles, porque se trata mucho de escribir. Así que échenle todo el rollo que puedan. ¿Sale, vale? Profe, es ahí en donde lo tenemos que escribir, ¿verdad? No en el cuaderno. No, escríbalo ahí, por fin. Ok. ¿Sabes? O lo puede escribir en su cuaderno y luego lo transcribe también, pero pues va a trabajar más. O alguien lo puede escribir en una hoja de Word y luego ya nomás lo copia y lo pega, también esa es otra.